Cuando alguien pudiera decir, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer una sociedad más segura? Que en definitiva esta sería nuestra preocupación central. Yo les podría concluir con una frase muy sencilla que es: hagamos una sociedad más cristiana y una sociedad más imbuida de los principios del amor como forma de la construcción solidaria. Y usted me dirá, mire el discurso que nos viene a plantear. Nos viene a hablar de seguridad y me dice que me responde con que tenemos que predicar el Evangelio. Y yo le diría que en realidad, y le contaba a Fernando a cuenta de que veo que muchos dirigentes políticos se sacan fotos con Francisco, con el Papa Francisco, que es una bendición que los argentinos tengamos el Papa. Yo decía que en realidad, para construir una sociedad, lo que hay que hacer es más que sacarse fotos, es dar testimonios. Testimonio de construcción de la sociedad significa construir una sociedad solidaria, participativa e igualitaria con inclusión social. Estas son las herramientas que otras sociedades han hecho y que otros países han hecho para empezar a construir seguridad pública. Porque evidentemente la inseguridad que es multicausal, que puede tener que ver con la violencia juvenil, que tiene que ver con el delito organizado, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con la inseguridad de tránsito o que tiene que ver con la inseguridad de la defensa civil. Todos factores que hacen a la seguridad pública. Porque seguridad pública es el chico que anda en moto sin casco y que puede provocar un accidente e inclusive una muerte, que violencia e inseguridad es a la mujer que le arrebatan la cartera cuando sale de la iglesia, y que en seguridad es la banda de 8 delincuentes que asaltan un camión de caudales. Todo es inseguridad. Ahora, no todo tiene la misma causa. Por ende, el trabajo más importante de un Estado y de una organización social, como el caso concreto de las varillas, es empezar a trabajar sobre la causalidad de la inseguridad para empezar a encontrar los remedios a esa inseguridad. Como diría un médico, como diría un psicólogo, si usted no diagnostica el problema, es muy difícil que encuentre la solución a ese problema. ¿Y saben qué? El diagnóstico no es privativo de la policía, ni el diagnóstico es privativo de los jueces. Porque los jueces y la policía son las herramientas que pone el Estado para perseguir el delito. Es decir, para detener a quien lo cometió. Y yo lo que lo estoy invitando a ustedes es que construyamos una sociedad que evite que el delito se produzca y no que detengamos preso a quien lo cometió. Entonces, cuando yo le digo empecemos a construir una sociedad que no quiere que haya delitos en su comunidad, le tengo que invitar a que nos comprometamos. Porque esta ya no es tarea de las fuerzas policiales, es tarea de la comunidad, del intendente, de los concejales, del obispo, de la Iglesia Católica, de los metodistas, de los evangélicos, de los trabajadores, de los docentes, de los padres. Todos nos tenemos que comprometer en construir una sociedad más segura, asumiendo la responsabilidad en función de la problemática que entendemos que nos impacta y nos afecta. Porque es más fácil descansar en el Estado que asumir la responsabilidad yo. Pero en realidad, cuando el delito se comete porque el joven consumió alucinógenos. ¿Y por qué digo el joven y por qué digo alucinógeno o por qué digo droga? Porque Naciones Unidas dice que hoy, en la República Argentina, en la mitad de los delitos que se cometen, no sé si el porcentaje será igual en las varillas, en el 50% de los casos, la droga es un vector directo o indirecto. ¿Directo qué significa? Que robo para consumir droga. ¿O indirecto qué significa? Que como consumí droga perdí los niveles de conciencia y cuando pierdo los niveles de conciencia cometo hechos que en estado de conciencia no cometería. Entonces la ferocidad y la inconducta que muchas veces vemos en muchos jóvenes es producto de una situación de violencia interna generada por valores exógenos como el consumo de alucinógenos o de drogas duras. Entonces el comportamiento de la sociedad, ¿cuál debe ser?
¿Castigar al joven porque delinquió o empezar a investigar por qué el joven consume? Entonces los factores de la búsqueda sociológica de los elementos y las herramientas que generan la violencia obligan a que la sociedad, de manera transversal, comience a hacerse un análisis introspectivo de cuáles son los elementos y factores que generan esa violencia en la comunidad. Cuando yo, además de compartir la identificación del delito, busco la causa del delito, entonces tengo que asumir las responsabilidades como sociedad civil. Y me tengo que preguntar por qué ese joven delinquió. ¿Por qué ese joven llegó a consumir drogas de manera abusiva? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cuál es su situación de inclusión o exclusión cultural? ¿Y cuáles son las herramientas que yo puedo construir como sociedad? ¿Será incorporarlo a través del club deportivo? ¿Será incorporarlo a través de la escuela? ¿Será incorporarlo a través del arte? Esto es lo que nosotros tenemos que debatir como sociedad. Todo joven excluido del proceso cultural, económico y social. 3 millones en la Argentina es lo que identifican hoy ni trabajan ni estudian. Están potencialmente en lo que se llama el mercado potencial del narcotráfico. Porque son chicos que no tienen objetivos en su vida, y al no tener objetivos en su vida, y esto no tiene que ver ni con la policía ni con la justicia, tiene que ver con una sociedad que no incluye. Y la sociedad que no incluye tiene responsabilidades políticas por no incluir, porque no generó los programas de contención, porque no generó las fuentes de trabajo, porque no generó las políticas de inclusión escolar. Y esto no es responsabilidad de la Fuerza de Seguridad. Esta es responsabilidad de la sociedad, que tiene que crear esa malla de cultura, de trabajo, de educación y de progreso, pero porque la sociedad también lo tiene que definir de un principio cultural. Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipos de valores queremos construir. Es importante que identifiquemos y para adentro nosotros entendemos que los jóvenes tienen que recibir un mensaje claro y contundente que le dice: el esfuerzo es el camino del éxito. El esfuerzo, el trabajo y el estudio es lo que construye una mejor calidad de vida. Ahora, si el mensaje metacultural es: hacela fácil, anda por la más corta, busque el éxito más rápido, y entonces va a recibir un mensaje compartido y confuso. Nosotros como adultos somos responsables de determinar qué clase de mensaje a la sociedad le queremos mandar respecto de cuáles los valores con los cuales nos tenemos que educar y construir. Si yo a la maestra le voy a ir a cachetear en la cara porque retó a mi hijo, el mensaje que le estoy dando al chico es: la autoridad no existe. Porque yo como padre desconozco la autoridad, porque el Estado le dio autoridad a la escuela. Entonces supongo, salvo que la maestra sea una déspota, en principio la maestra tiene razón. Ahora, si la maestra no tiene razón, si el policía no tiene razón, si el intendente no tiene razón, y si la justicia no tiene razón, la sociedad no tiene autoridad. Y sobre una sociedad que no se construye sobre la autoridad, es imposible construir seguridad pública. Entonces los valores sobre los cuales se construye la seguridad pública tienen que ver los valores sobre los cuales se construye la sociedad, como valores inmanentes y trascendentes a su vida pública común. Y este es un debate de los padres. Ahora, si el chico se va a ir de fiesta y yo no sé dónde va, y se va a drogar y no me importa, total, después alguien se va a hacer cargo, no llore por la inseguridad. No lloremos por lo que no fuimos capaces de construir como sociedad. Y a los jóvenes los educamos nosotros porque son hijos de nuestros hogares. Los que delinquen no vienen de otro planeta, ¿eh? Les aviso lamentablemente que son de acá, o pueden llegar a ser de acá en su inmensa mayoría. Son hijos de la comunidad. Entonces la comunidad tiene que ver los mecanismos sobre los cuales, por qué motivo esos hijos, como decía Jesús, erraron el camino. Tenemos que ser capaces de ser introspectivos respecto de nuestras propias falencias para construir como sociedad una sociedad segura. Una sociedad que está dispuesta a entenderse para adentro y mirarse para adentro. Va a ser suficientemente adulta para decirle al joven cuál es el camino.